Ahora sí. Jóvenes, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de hoy, 6 de noviembre. ¿Ya? A ver, vamos. Estábamos viendo las opciones de estadística que tiene el Excel. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá. Perdón, voy a compartir. Estoy grabando por si acaso también. ¿Sí? ¿Ya? Vamos. Esto lo minimizo. Entonces, lo que he hecho hace rato era habilitar la opción de análisis de datos que está como complemento en el Excel. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, yo voy a agarrar acá esta opción, ¿sí? Y voy a hacer clic ahí, ¿sí? Y me va a aparecer un menú, ¿no? Esperemos un rato, por favor. Ahí está, ¿no? Me dice qué es lo que voy a utilizar. Tengo varias opciones, fíjense. Vamos a ver acá. Esto es para estadística, ¿ya? Puedo hacer análisis de varianza de un factor, de dos factores, puedo hacer coeficientes de correlación, puedo hacer covarianza, puedo hacer prueba F, histogramas, suavización exponencial, varias cosas puedo hacer, ¿ya? Pero yo voy a utilizar la que dice estadística descriptiva, nada más, ¿sí? Descriptiva, ¿sí? Vamos. Yo voy a elegir la que dice estadística descriptiva nada más, ¿sí? Elijo eso y la pongo a aceptar, ¿ya? Y me va a salir un menú, ¿ya? ¿Dónde estás? A ver. Ahí está, ¿no? Ahí está el menú. Me dice, ¿cuáles son los datos? ¿Con qué datos voy a trabajar? Dice el Excel, ¿no es cierto? Entonces hago clic acá en este botoncito rojo y digo, bueno, que trabaje con estos datos. En este caso tengo solamente, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Puedo tener miles, no hay problema. El Excel lo va a calcular, ¿sí? Entonces, vuelvo haciendo clic en el mismo cuadrito, ¿sí? Y me dice, ¿dónde voy a sacar los resultados? Me dice, ¿en otra hoja o acá mismo? ¿Ya? Entonces yo le voy a decir acá mismo, ¿ya? Entonces voy a seleccionar una celda y voy a decir acá que me dé el reporte, ¿ya? Vuelvo y dice, ¿qué quiere que haga? ¿No? Quiero un resumen de las estadísticas, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, voy a hacer clic, ¿ya? En esa opción que dice resumen de estadísticas y le voy a colocar aceptar, ¿ya? Y automáticamente el Excel, fíjense, ¿no? Me ha proporcionado los siguientes datos, ¿ya? Primero, me dice que la media de estas estaturas, ¿sí? Dice que es igual a 1.67, ¿ya? Esto yo lo puedo redondear para que se pueda ver mejor y para que se pueda entender mejor, ¿ya? Me explico nuevamente, ¿ya? Dice que en promedio, ¿no? Estos estudiantes o estas personas miden 1.68, ¿ya? ¿Está bien? En promedio. Ese es un dato importante. ¿Qué más? Dice que la mediana es 1.71. ¿Qué quiere decir la mediana? ¿Qué significa la mediana? La mediana quiere decir que es un punto de corte a la mitad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de las personas, ¿sí? Miden menos de 1.71 y la mitad de las personas miden más de 1.71 en este caso, ¿sí? Esa es la mediana, ¿sí? Un punto medio, ¿ya? ¿Qué significa la moda? La moda es el valor que más se repite, ¿no? En toda esa base de datos. En este caso, justamente es 1.71 porque es el único dato que se repite, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esa es la moda. Pero ¿por qué estoy haciendo esto? Quiero ligar a algo bien importante, que es la desviación estándar. ¿Está bien? A ver, vamos por lo siguiente. Seguramente ustedes han llevado en estadística y lo primero que les han enseñado a calcular es la varianza, ¿ya? ¿Está bien? Lastimosamente a veces en estadística nos enseñan fórmulas que son un poco, ¿qué les puedo decir? O sea, mm, mm, no complicadas, sino que son largas, ¿no es cierto? Y a veces no interesa tanto la fórmula, sino lo que interesa es cuál es la interpretación del resultado, ¿sí? Esa es la clave, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente, por ejemplo, ¿para qué yo quiero saber esas fórmulas si ahora existen todo tipo de herramientas para poder calcular, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver a eso. Tengo la varianza y tengo la desviación estándar. Tengo la kurtosis, tengo el coeficiente de asimetría, que obviamente me da una idea de cuál es
la tendencia de los datos que yo tengo. Tengo el rango, ¿no? Tengo el mínimo. Dice que el más pequeño es 1,50 y el más alto es 1,80, ¿sí? La suma de todas esas estaturas es 11,75. Ahora aquí viene un tema. ¿Es coherente que yo sume estaturas? No, no veo, o sea, medio que no tiene lógica, ¿no? Entonces es un dato que no me va a servir, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos datos yo tengo? Tengo 7. Entonces vean que esta opción del Excel me brinda la estadística descriptiva, o sea, lo más elemental. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora vayamos a lo que yo quería explicarles, ¿ya? Vamos, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá abajo, ¿ya? Veamos. Lo siguiente. A nosotros nos han enseñado a calcular en estadística la varianza, ¿sí? ¿Está bien? Si yo le saco la raíz cuadrada a la varianza, yo obtengo, ¿sí? Lo que viene a ser la desviación estándar, que normalmente se lo simboliza con este símbolo griego, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Cuando ustedes calculan la varianza, por ejemplo, si voy a calcular la varianza de la estatura, ¿sí? Me va a dar en unidades de elevadas al cuadrado, ¿no? De metro cuadrado. Y yo no puedo hablar de estaturas de metro cuadrado, ¿no? Porque no es real. Si yo hablo de ingresos, por ejemplo, la varianza me va a dar en bolivianos al cuadrado. Y eso no tiene lógica, no existe, ¿no es cierto? Entonces, la varianza en sí, como dato, no nos sirve, ¿ya? No sirve, ya no nos da ningún dato. Pero, sí, si yo le saco la raíz cuadrada, como en este caso, yo voy a tener, ¿no es cierto? La raíz cuadrada, entonces yo ya voy a tener la unidad en metros y la raíz cuadrada de la varianza, nosotros, o nos han enseñado en estadística, se le denomina desviación estándar. ¿Está bien? ¿Sí? Lo mismo pasaría acá. El ingreso, digamos, la varianza del ingreso, yo le saco la raíz cuadrada, entonces ya voy a tener bolivianos. Ah, entonces yo ya puedo hablar, ¿no? En términos de moneda. ¿Sí? ¿Está bien? Pero, ¿qué es la desviación estándar? Eso es lo que quiero que me entiendan. Vamos. A ver, vamos a subir esto. Ahí. Vamos a subirlo acá. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? ¿O para qué sirve? ¿O qué me quiere decir? Vamos. Dice que la media es 1,68. ¿Ya? Entonces, eso vamos a acomodar. Dice que estas 7 personas en promedio miden 1,68 metros. En promedio. ¿Ya? ¿Está bien? Y dice que la desviación estándar, fíjense, es 0,09, ¿ya? Para que no perdamos decimales, vamos a agarrar 0,099, vamos a poner, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el dato, la desviación estándar es 0,099. Sí, vamos a trabajar, ¿ya? ¿Está bien? 0,099. Muy bien. ¿Qué significa la desviación estándar? ¿Sí? Cuando yo hablo de estatura, no puedo decir que todos miden 1,68. En realidad, ese es un promedio. Pero es más razonable decir lo siguiente. Vamos. Yo puedo decir, ya, 1,68 más la desviación estándar, que en este caso es 0,099, ¿sí? Voy a tener un resultado. Y también por el otro lado, el lado izquierdo, puedo decir 1,68 menos 0,099, o sea, menos la desviación estándar. ¿Sí? Y voy a tener un resultado. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo decir lo siguiente. A ver, vamos a calcular. Vamos a decir 1,68 menos 0,099. Si me corrigen, es 1,58. ¿Sí? ¿Ya? Y por el otro lado, 1,68 más, ¿no? 0,099, tengo 1,77. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que estas 7 personas, más o menos su estatura varía entre 1,58 y 1,77. Entonces es algo más coherente, es algo más real, ¿no?
Yo no puedo decir que todos miden 1.68. Eso es algo referencial, es el promedio nada más, ¿sí? Pero creo que se entiende mejor si yo digo, ¿no? Que según la desviación estándar, ¿no es cierto? Este grupo de personas, ¿no? Miden entre 1.58 y 1.77, ¿ya? Ahí estaría siendo un poquito más exacto con lo que viene a ser la estatura, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, esa es la desviación estándar. La desviación estándar nos muestra más o menos los límites, ¿no? Tanto inferiores como superiores, ¿no? De la variable que yo estoy analizando, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ese concepto también es importante que yo sepa, que yo conozca, ¿ya? ¿Está bien? Segundo aspecto. Primero era el tipo de variable. Segundo es entender qué es la desviación estándar, ¿ya? O sea, la desviación estándar es lo que yo tengo que sumar al promedio y restar al promedio y ahí voy a tener un intervalo donde supuestamente están todos mis datos, ¿ya? Tercer concepto, ¿no? Que yo tengo que saber, que tengo que entender para el tema de la simulación, ¿ya? Y justamente se llaman, ¿no? Los números aleatorios. Números aleatorios. ¿Qué es un número aleatorio? El nombre lo dice, ¿ya? Hay una forma, antes, yo me acuerdo, hace muchos años, sí, te daban una tablita, y no les miento, en la tabla había varios números, y para que sea aleatorio, ¿sabes qué hacían? O sea, cómo nos enseñaban, tenías que cerrarte los ojos y decir, ya, yo quiero este número, así, ¿no? Y tenías que señalar, y veías, ya, entonces, ya tenías tu número aleatorio. Tu otro compañero obviamente no va a apuntar igual, ¿no? Entonces, él hacía igual, tu amigo hacía al de tu lado, hacía lo mismo, y él elegía otro número, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso se llama aleatorio, ¿ya? En otras palabras, todo el curso tenía un número aleatorio distinto. Puede ser que en algunos casos se repetía. Sí, podía pasar, ¿ya? Entonces, en el Google, ¿no? Vamos a entrar en Google. Vamos a buscar lo que se dice números aleatorios, ¿ya? El número aleatorio, fíjense, aquí yo tengo una opción en el Google y yo puedo darle un rango, ¿sí? Yo puedo decirle, a ver, quiero números aleatorios del 1 al 20, ¿ya? Pues le puedo poner aquí el rango, del 1 al 20, ¿ya? Estoy en el Google, por si acaso. Ahí le pongo generar, ¿ya? Y automáticamente me da un número, que es el número 13, ¿ya? ¿Está bien? Si ustedes hacen la prueba conmigo, no les va a salir lo mismo. No tienen que salirles lo mismo, ¿ya? Porque es muy similar a lo que yo les decía. O sea, es como que yo ahorita he hecho y yo he elegido ese, ¿no? O mi computadora ha elegido eso. Pero si ustedes hacen, paralelamente, van a ver que les va a dar otro número, ¿ya? Voy a hacer otro número más, el 1. Me sale el 1. Si ustedes hacen la prueba de nuevo, les va a salir otro número, ¿ya? Por eso se llama números aleatorios. Ustedes van a decir, pero ¿para qué sirve esto? Para lo siguiente, vamos, les explico. A ver, eh, por ejemplo, vamos a hablar de ventas, ¿sí? Vamos a hablar de ventas. Mañana domingo, digamos, ¿ya? Digamos que yo vendo en la feria, ¿no? Domingo. Digamos que yo vendo poleras, ¿ya? Poleras, ¿ya? Yo vendo poleras, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuánto voy a vender mañana? ¿Con certeza? Creo que no. Pero yo, si me dedico a esto, si yo trabajo en esto, puedo tener las estadísticas. Una cosa es tener la estadística y decir, bueno, según mis registros, todos los domingos, más o menos, en promedio, se venden, no sé, 20 poleras, ¿ya? Estadísticamente yo puedo decir, ¿no? Puedo sumar si es que tengo registrado. Pero generalmente no registramos, ¿no? Pero si yo tengo la experiencia, yo puedo decir como experto, ¿no? Como vendedor de todos los domingos, yo puedo decir, bueno, a ver, los domingos más o menos
¿no? Ojo con lo que voy a decir. Más o menos se venden entre 11 poleras y 20 poleras, ¿sí? Que no es un número exacto, ¿no es cierto? Pero más o menos ese es el rango, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, muchas situaciones son así, que son inciertas, ¿ya? Yo no sé realmente cuánto voy a vender mañana, pero según los históricos, normalmente siempre se vende entre 11 y 20 poleras, por ejemplo, ¿ya? Ahora bien, viene la pregunta. Si yo vendo 11 poleras, seguramente voy a tener un nivel de ventas, voy a tener ventas 1. Si yo vendo 12 poleras, voy a tener una mayor venta, que va a ser valor 2. Puede ser que yo venda 15, ¿no es cierto? ¿Sí? 15 poleras. Entonces voy a tener un nivel de ventas más alto, ¿sí? Entonces, no sé si están entendiendo, pero entonces las ventas, o sea, la cantidad de poleras que yo voy a vender, es un número aleatorio, ¿sí? O es una variable, ¿no? Porque puede ser 11, puede ser 12, puede ser 15, puede ser 20, y también puede ser 22. No sé, mañana hace sol y no sé, todos quieren polera, no sé. Puede ser, es una variable, puede cambiar, pero yo puedo conocer un rango, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve? Vayamos ya aterrizando más. ¿Para qué sirve el número aleatorio? Nosotros vamos a simular, por ejemplo, este proceso de venta, ¿ya? Vamos a simular. Entonces, ¿qué va a hacer el Excel? Va a hacer escenarios en este rango, entre 11 y 20. Y va a decir, ¿cuánto va a ganar si vende 11 poleras? ¿Cuánto va a ganar si vende 12 poleras? ¿Cuánto va a ganar si vende 15 poleras? Entonces, ahí el Excel va a armar escenarios, ¿sí? ¿Cómo va a armar escenarios? Con números aleatorios. Va a decir, a ver, entre 11 y 20, es como decir acá, yo voy a poner aquí 11 y 20. Primer número aleatorio, primer escenario. Ya, dice que, a ver, ¿qué pasa si vende 14 poleras? Entonces va a calcular las ventas y obviamente va a tener un valor. De nuevo, va a hacer el Excel y que, con otro número aleatorio. ¿Qué pasa si vende 17? Bueno, va a tener esto, ¿no? Otro número aleatorio, 15. ¿Qué pasa si vende 15 poleras? ¿Ya? Entonces, así va a ir jugando el Excel, ¿sí? Ahora bien, entre 11 y 20 como que no hay muchas opciones, pero imagínense si es una variable continua. Entonces yo podría decir 11.2 podría ser una opción, otra opción podría ser 12.5, ya con decimales ya tengo más opciones, ¿no ve? ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? Pero más adelante vamos a ver el Excel, por ejemplo, con el programa que vamos a ver, puede hacer 1000 escenarios, 10.000 escenarios, 100.000 escenarios, ¿ya? ¿Sí? Lo que a nosotros nos costaría mucho tiempo hacer eso, el Excel lo hace así, en un rato, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, hasta ahí quiero que quede claro, más o menos, los tres conceptos que hemos visto hoy, ¿ya? Uno, ¿qué es una variable? ¿Qué tipos de variable hay? ¿Sí? Y segundo, ¿no? Hemos visto el concepto de la desviación estándar, ¿no es cierto? Y hemos visto lo que viene a ser los números aleatorios, ¿ya? Ahora vamos a repasar un poco de distribuciones probabilísticas, ¿ya? Vamos. Vamos a ir aquí abajo y vamos a colocar distribución, distribución de probabilidad. ¿Sí? En otras palabras, existen varias distribuciones de probabilidad, ¿ya? Hay el beta y el gamma, el uniforme, el triangular, el sigma, varios. Más adelante vamos a ver eso, ¿ya? Pero generalmente se manejan solamente tres, ¿ya? Generalmente se manejan tres, ¿ya? La primera distribución de probabilidad que vamos a manejar, ¿ya? Se denomina
y es muy conocida, se llama la distribución normal, ¿ya? De ahí viene su nombre, ¿ya? Porque normalmente es lo que se utiliza en la mayoría de los procesos, ¿ya? Me explico. Si ustedes se acuerdan probabilidades, nosotros tenemos una campana de Gauss, ¿no es cierto? Más o menos así, ¿cierto? En este eje está la probabilidad, ¿sí? Y aquí está el valor analizado en este eje, ¿sí? En el punto medio está la mediana, que es lo que hemos calculado hace rato, y de acuerdo a la teoría de probabilidades, a este lado yo tengo la media más una desviación estándar, a este lado yo tengo la media más 2 veces la desviación estándar, y aquí más o menos al final yo tengo la media más 3 veces la desviación estándar. ¿Sí? Son los estadísticos. En el lado izquierdo pasa lo mismo, pero ya no son sumas, sino son restas, ¿ya? Me explico. En este lado vamos a tener la media menos una desviación estándar. Aquí voy a tener la media menos 2 desviaciones estándar. Y aquí en la cola más o menos voy a tener la media menos 3 veces la desviación estándar. ¿Sí? Esas son las características de la distribución normal. ¿Sí? Entonces, aquí está el medio. ¿Ya? Ahora bien, esta distribución, como les decía hace rato, generalmente se usa casi en todos los fenómenos, ¿ya? Casi todos los fenómenos, ¿sí? Están, ¿qué les puedo decir? Representados por esta distribución, ¿ya? Por ejemplo, veamos la estatura, ¿sí? La estatura, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir de nuestro curso, les aseguro, o sea, yo cuando daba clases presenciales de esta materia, sí, hacíamos ya con los datos reales, ¿no? Calculábamos ahí, ¿ya? Pero les aseguro que por ser paseños, por ser del alto, ¿no es cierto? Tenemos unas ciertas características, ¿ya? ¿Está bien? Tenemos unas ciertas características. Si yo voy al oriente, seguramente tal vez voy a tener personas un poquito más altas, por ejemplo, si hablo de estatura, ¿no? Si yo voy a Alemania, seguramente voy a tener otras estaturas, ¿no es cierto? Un poco ese contexto hay que entender también, ¿ya? Pero a lo que voy es lo siguiente. La mayoría va a tender al promedio, ¿ya? La mayoría. Unos cuantos van a ser muy pequeños también. Hay, ¿no ves? Sí, o sea, bajitos. Hay. Y también unos menos también van a ser altos, que va a ser del otro lado, que va a ser aquí. Que también hay, ¿no? Hay en nuestro contexto. ¿Sí? ¿Está bien? A mí me explicaban esto con notas, ¿ya? En condiciones normales, ¿sí? Hay alumnos, decían, ¿no? Hay alumnos que definitivamente sacan mala nota, pocos, ¿no? Ya se aplazan feo. Algunos más tienen tal vez una nota regular. La mayoría generalmente tiene un promedio, digamos, de aprobación, pero más o menos una nota regular, ¿no? Y por el otro lado también pasaba lo mismo. Pocos tenían 100, otros menos pocos tenían 80, 90, ¿no? Y la mayoría tal vez estaba en ese centro de 70, 60 más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, varios, tienen este comportamiento de la distribución normal, ¿ya? ¿Sí? Por eso hasta el nombre es normal, ¿ya? Porque es normal en todas las, casi en todas las situaciones, ¿ya? La otra distribución que vamos a trabajar en esta parte de simulación se llama la distribución triangular, ¿ya? Triangular. La distribución triangular, ¿sí? Es una distribución que generalmente se utiliza para precios, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Para precios. ¿Cómo es la distribución triangular? Justamente tiene esa forma, ¿ya? Entonces vamos a dibujar acá, ¿no? Un triángulo, lo mismo, aquí tengo el eje de las probabilidades y acá tengo el eje de los valores, ¿sí? Entonces, aquí hay un valor mínimo, aquí hay un valor máximo,
y aquí hay un valor más probable, así le llama la teoría, más probable. Entonces, ¿por qué se utiliza generalmente esta distribución para los precios? Porque el más probable generalmente es el precio que se ha acordado, ¿sí? ¿Ya? El que se ha establecido según las políticas de marketing, según sus procesos, ¿no? Ese es el precio. ¿Yo puedo aumentar el precio de un producto? Sí, puedo venderlo más caro, como las caseritas, ¿no ve? ¿Se han dado cuenta? Te miran la cara, ¿no ve? Entonces, te pueden vender nomás más caro, ¿sí? A veces ves, ¿no? O la oportunidad. Si tu producto vale 10 y alguien te dice, ¿me puedes vender tu producto a 12? Sí, ¿no ve? Raro va a ser que le digas, no, o sea, es a 10, ¿no? Ahora, sería bueno también ver por qué te está comprando ya él con un precio, puede ser que esté viniendo de otro lado, ¿no? Entonces, hay otros factores, pero eh, el precio yo puedo cambiarlo, puedo aumentar. ¿Puedo disminuir el precio? Sí, ¿no? O sea, si vendo por cantidad, ¿no? Generalmente el precio disminuye, ¿no? Si realmente no hay venta y tengo un producto perecedero, ¿no es cierto? Tal vez me conviene rematarlo, ¿verdad? ¿Sí? En la ceja, en donde el BCP más o menos en la calle 2, siempre están vendiendo jugos, lácteos, ¿no ve? No sé si han visto, que ya están por vencerse, ¿no? Sí, y ya a un precio un poquito más accesible. No voy a decir más barato, pero más accesible, ¿no es cierto? Porque ya está por echar a perder, ¿no? Sí, entonces, por eso es que el precio, ¿no es cierto? Sí, eh, se más o menos se adecua a lo que viene a ser la distribución de probabilidades triangular, ¿ya? Ahora bien, he hablado de todo menos de probabilidades, pero vayamos a eso, a ver con qué color lo vamos a hacer, con esto. Con esto vamos a remarcar, ¿ya? A ver, vamos. El eje de las Y es la probabilidad. Es poco probable, fíjense, a ver, es poco probable digo, que el estudiante tenga baja nota, ¿sí? No son todos, hay algunos. Es más probable que la mayoría esté dentro de la media, ¿no? ¿Sí? Y también es menos probable que alguien saque muy buena nota, como 100 o 90. ¿Sí? Eso está ligado a la probabilidad, por si acaso, también. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que yo venda a menor precio también es bajo. A que lo venda a mayor precio también la probabilidad es baja también. ¿Sí? Lo más probable es que yo lo venda al precio definido. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahí estoy viendo también el tema de la probabilidad. ¿Ya? La otra función que vamos a utilizar también de distribución es la distribución uniforme. ¿Ya? Uniforme. ¿Ya? Esta distribución, por ejemplo, vamos a colocar acá. ¿Sí? ¿Cómo es esta distribución? De la siguiente forma, ¿no? Tengo mi eje de probabilidades, ¿no? P sub X. Tengo mi eje de X, ¿no? De X. Y como es uniforme, quiere decir que cualquiera tiene la misma probabilidad, ¿no? O sea, aquí hay A y aquí hay B. Todos los valores en ese rango de A y B tienen la misma probabilidad. Y no es como estos. Estos, por ejemplo, los de arriba, los de este punto, tienen mayor probabilidad. Cada vez que vas bajando, tienen menos probabilidad. ¿Sí? En cambio, la distribución uniforme, ¿sí? Tiene, ¿sí? La misma probabilidad. ¿Ya? La misma probabilidad. Entonces, ¿qué, qué les puedo decir? ¿Qué fenómeno podríamos explicar, por ejemplo, con la variable uniforme? Por ejemplo, se explica el dado, ¿no? ¿Sí? Si tú botas el dado, ¿no? Que tiene 6 lados, todos los lados tienen la misma probabilidad de salir, ¿no es cierto?
ninguna de ellas tiene más ventajas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí podemos relacionar lo que viene a ser la distribución uniforme. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, este es más o menos el marco teórico, vamos a decir, ¿sí? Que necesitamos como insumo antes de empezar a plantear lo que vienen a ser los modelos de simulación. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, hoy hemos aprendido, o mejor dicho, no aprendido, hemos repasado 4 aspectos. ¿Qué tipos de variables hay? ¿No? El concepto de la desviación estándar y la media, ¿no? El tema de números aleatorios, y hemos hecho un breve repaso de lo que viene a ser las distribuciones de probabilidad. ¿Está bien? Muy bien. Ahora bien, la situación de nuestro semestre está de la siguiente forma. Ya no sé si logran ver mi calendario. El próximo sábado 13, nosotros vamos a trabajar ya con el Crystal Ball. ¿Ya? Voy a avisarles y les voy a comentar cómo vamos a hacer para entregarles el instalador, ¿ya? Hablé también con dirección de carrera y me han dado el visto bueno para poder reunirnos y hacer clases presenciales, pero en una sala de computación en grupos, ¿ya? ¿Sí? Eso lo estoy madurando, ¿ya? Y teóricamente el sábado 20 y el sábado 27 tendríamos que hacer nuestras clases ya en un laboratorio, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Ahí sí quiero pedirles, por favor, inbox, si alguien conoce un lugar adecuado para que yo vaya en esta semana a averiguar, a ver si me lo pueden instalar el Crystal Ball, para ver un poco la parte técnica, ¿no es cierto? Porque muchos de los internets trabajan con el freezer. ¿Qué significa eso? O sea, para que no le metas virus, agarran y todo lo que haces se pierde, ¿no? O sea, no graba nada, ¿sí? Eso es por tema de virus. Generalmente la mayoría trabaja con eso. Entonces, por favor, inbox me pueden decir qué internet puedo ir a negociar, ¿no es cierto? Para poder instalar el Crystal Ball, ¿ya? Ahora bien, ¿de qué estoy hablando? Dirán ustedes, ¿sí? Para hacer la simulación, ¿sí? Vamos a utilizar un complemento, ¿ya? Que se llama Crystal Ball, ¿ya? Y les voy a mostrar un poquito para que se animen y para que realmente puedan participar y podamos realmente trabajar con esto, ¿ya? Me explico, ¿ya? Ya está instalado. No les voy a enseñar a instalar porque es facilito. Lo que sí tal vez hay que aclarar es lo siguiente. El Crystal Ball que yo tengo, que está con licencia, ¿sí? Sirve para las versiones de Excel del 2016 para abajo. Ya no sirve o no se adecua para el 2019. ¿Qué es lo que he hecho yo? Ya vean lo siguiente. Yo utilizo el Office 2019, ¿ya? Pero solamente por estos temas de poder trabajar con el Crystal Ball, solo me he instalado aparte lo que es el Excel 2013, ¿ya? Con el fin de que yo pueda trabajar este programa, ¿sí? ¿Está bien? Pero si ustedes ya tienen el 2013, por ejemplo, no van a tener problema, ¿sí? El problema van a tener aquellas personas que tengan la versión 2019. Por eso les decía hace rato, va a ser muy importante que yo vaya a la sala o al internet para ver características, para ver si corre o no corre y para ver si me lo pueden instalar en varias máquinas para poder trabajar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo funciona el Crystal Ball? Les voy a mostrar un poquito nada más. A ver, aquí tengo un mensaje. Dice, alguien me está... Ah, ya. Están saludando nada más. Buenas tardes. ¿Ya? Eh, una vez que instalemos el Crystal Ball, fíjense, les va a aparecer acá arriba un nuevo menú, pero en el Excel. ¿Sí? Aquí está. No sé si logran ver. Dice Crystal Ball, dice, ¿no? Ese es el Crystal Ball. ¿Sí? ¿Está bien? Les va a aparecer. Tengo aquí el Power Pivot también, ¿no? Y las demás opciones que ya conocemos. Pero cuando yo instalo el Crystal Ball, voy a tener una pestaña más, ¿ya? Vamos, veamos qué tiene el Crystal Ball para que se puedan animar. A ver. Entro al Crystal Ball y, por ejemplo, miren, tengo otras opciones, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, voy a poner esto. Definir posición, dice, ¿no? Sí, entonces aquí es donde aparece todo lo que estamos viendo, ¿ya? Fíjense,
distribución normal, triangular, uniforme, logarítmico, beta, beta PERT, gamma, ¿no? Estas que tienen como sombreado son para variables cuantitativas continuas, o sea, las que pueden tener decimales, ¿sí? Estas que ustedes están viendo, que tienen como barritas, son para variables cuantitativas, pero discretas, ¿no? Las discretas hemos dicho que son aquellos eh, que no tienen decimales, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso hemos repasado eso, pero nosotros vamos a trabajar con estas tres primeras, nada más, ¿sí? Que son las, por eso incluso, si se dan cuenta, en orden, inclusive siempre están así, porque esas son las tres que generalmente se manejan, ¿ya? ¿Está bien? Entonces vamos a hacer modelos, ¿sí? Vamos a hacer modelos de simulación, o sea, vamos a simular de verdad, ¿sí? Y algo que la próxima clase vamos a hacer una breve introducción en qué consiste la simulación, ¿sí? Y la clase que ya haríamos de manera presencial, vamos a aplicar la simulación, por ejemplo, a una materia que es bien interesante, que es proyectos, ¿ya? Si mal no recuerdo, esa materia lo llevan antes de esta materia los sábados y no sé qué día más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un análisis de sensibilidad o vamos a hacer un modelo de simulación, por ejemplo, para calcular el band de un proyecto, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vamos a repasar un poco también lo que viene a ser proyectos. Pero no, o sea, yo ya les voy a mandar vamos a trabajar ya con un flujo ya hecho. Obviamente vamos a aclarar algunos temas y vamos a crear directamente el modelo de simulación. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, esa es la breve introducción. Entonces, ahí quedaremos hoy día, ¿no? Esos 4 puntos, por favor, tómanlo muy en cuenta, ¿ya? Les estoy aclarando, repasen un poco, tal vez si pueden lean un poco, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Alguna consulta, algún comentario? Pueden aprovechar en este momento. ¿No? ¿Nada? ¿Todo se entendió? Bueno, entonces, para los que tal vez recién se han incorporado o algo así, ya está en el Moodle por si acaso la práctica para el segundo parcial y también ya está el segundo parcial como tal, ¿sí? El plazo para ambos, para los dos, es el próximo sábado, como hoy, hasta medianoche, ¿ya? Entonces creo que tienen el tiempo necesario como para poder realizarlo, ¿ya? No tendrían que tener mucha dificultad, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, todo mediante el Moodle, ¿ya? Ahí para que haya una constancia de que se ha hecho el examen y también para que esté la constancia de la nota y todo eso, ¿ya? ¿Está bien? Y por favor, eso sí les pido, si alguien conoce un internet donde sea apto para poder dar clases y podamos hacer con ustedes, podamos utilizar, perdón, este programa del Crystal Ball, por favor avísenme. Yo conocía un lugar, pero tiene varias máquinas, pero la distribución un poco no favorece, ¿no? O sea, no me saben ver, ya al final a veces sabe ser un poco dificultoso, ¿no es cierto? Entonces, avísenme por favor dónde puedo averiguar, ¿no? Mejor si conocen a la persona para que podamos instalar y para que podamos trabajar en grupos, ¿no? Ya, nos